¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el político boomerang. No, ¿cómo que el político boomerang? No, pero no, en buena onda. En buena onda. Pero, por Francisco favor. Chaguán. Francisco Chaguán, ¿Cómo estás, Fernando? que es senador. Y hasta poquito se había ido de Renovación Nacional y ahora Sí. volvió a Renovación No, Nacional. Por eso te digo que Sí, está bien. así, amorosamente. Pero, pero nunca me había ido en la práctica, o sea, renuncié porque me lo pidieron para ir a una primaria. Hoy día estaríamos en debate y estaríamos justamente con un despliegue por el país de nuestros candidatos, debatiendo respecto a nuestra idea. ¿Y Lamentablemente, por qué razón para eso tú tenías que retirarte del partido? porque ya se había tomado una decisión respecto a quién era el candidato de RN y habría que revisar justamente la Ustedes iban a decisión apoyar interna. a Evelyn Matei. Sí, y básicamente se le había pedido el mismo ejercicio también a Evópolis con Luciano Grosscoque. Finalmente se desistió en su momento y ahora hemos visto cómo la atención mediática se ha concentrado fundamentalmente en los candidatos de la izquierda. Sí, eso es verdad. Vamos a conversar de eso de todas maneras. Pero antes quisiera que tú me dieras cómo se presenta la película de la situación de la derecha cuando, ustedes decidieron, no sé, para serte franco, me cuesta entenderlo después de haber conocido la política chilena tanto tiempo, decidieron no hacer una primaria. Y te lo digo por qué, yo lo he dicho acá otras veces. La primaria tiene una ventaja extraordinaria. Como tú tienes en la primaria que decirle al país o a tus votantes, ¿por qué tienes que votar por mí y no por la persona que tengo al lado, a pesar que es del mismo sector? Siempre quedan rencillas, siempre quedan cosas. Y bueno, hay primaria y después hay un tiempo donde las cosas se pueden calmar y se arma la gran coalición para defender a quien ganó. Pero cuando no hay primarias tienes que entrar a pelear y a punzotear a personas que son de tu mismo sector desde el principio. Bueno, yo era de los que defendía la opción de la primaria porque creíamos que eso iba a provocar un despliegue territorial, despliegue en el territorio, despliegue en ideas, exponer nuestros programas de gobierno del sector. Eso no se ha producido, bueno, y lamentablemente sostener que un sector de la derecha alternativa tampoco quiso acceder a una primaria y a un pacto electoral parlamentario único. Yo todavía insisto en que tenemos espacio para un pacto parlamentario por omisión, a lo menos, que permita justamente ganar no solamente la presidencia, sino también las dos cámaras, la mayoría de las dos cámaras, tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué razón tú crees que podría, si es que no tuvieron las posiciones para aceptar una primaria, podrían Porque, aceptar algo Fernando, así? yo llamo a pensar en Chile, porque la única manera de asegurar, generar los cambios que el país requiere, es provocar efectivamente las mayorías de la Cámara y el Senado. Lo que no puede ocurrir nuevamente es que tengamos un gobierno de mayoría relativa, es decir, un gobierno con minoría en alguna de las dos cámaras, lo que va a frustrar finalmente las transformaciones que a nuestro juicio el país necesita. Yo quiero poner el ejemplo de Portugal, donde en Portugal hace pocos meses se produjo un fenómeno y donde logramos ganar 2/3 de las cámaras, justamente del Parlamento, justamente porque se actuó de manera inteligente y la izquierda... Dice ganamos por toque portugués o por toque del No, sector. no, por el sector. Ajá. Yo soy además uno de los coordinadores de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Correcto. Tenemos un partido aliado en Portugal y la centro derecha obtuvo mayoría en ambas cámaras y junto con la derecha alternativa, que también existe en todos los países, juntos tienen 2/3 del Parlamento. Una cuestión completamente inusual en Portugal, donde las diferencias oscilaban entre el 48 y el 52% para la izquierda y la derecha. Hoy día la irrupción justamente ha permitido, de un acuerdo inteligente, permitió 2/3 Ahora, de representación. Si hay tantas manifestaciones de ese tipo, porque lo hemos visto también en Chile, para que el presidente Piñera tuviera que ganar y ganar 2 veces, tuvo que generar una situación de alianzas bastante más grandes que las típicas, Bueno. digamos. Ahora, ¿por qué tú crees que eso no se produce?
hoy día en la derecha chilena? Bueno, yo espero que acá pensemos primero en el país y no en los proyectos personales ni en los proyectos partidarios. Y aquí ciertamente el llamado que yo le hago, vuelvo a hacer a Republicanos y al Partido Nacional Libertario y a los social cristianos, es entender que acá lo que se requiere es ganar el Senado y la Cámara. Y para eso se requiere evitar la dispersión de votos de una elección parlamentaria y, más allá de lo que se haga en la elección presidencial, lograr generar un foco justamente de un acuerdo amplio. Ahora, cuando yo hablo de acuerdo amplio, no estoy hablando de un acuerdo electoral formal. Puede ser un pacto por omisión perfectamente. Nosotros aspiramos que nuestro pacto electoral formal parlamentario sea con demócratas y amarillos. Ya Amarillos le dio el respaldo a Evelyn Matei. Sí. Esperamos que Demócrata, con los que estamos trabajando en un programa de gobierno conjunto, permita justamente resolver también su apoyo en las próximas semanas y tengamos una coalición, como yo esperaba, anclada en el centro, con Amarillos y Demócratas, dando una señal potente al país de que Chile Vamos es el nuevo centro y centro-derecha que va justamente a darle gobernabilidad a Chile. Ahora, hay un punto bien interesante que tú lo mencionaste con los nombres de los partidos. La derecha, y particularmente con candidatos ahora, ha sacado partidos nuevos ahora. Y uno de los problemas que se tiene para generar la unidad cuando hay partidos recién salidos es que tú quieres verte a ver cómo te va, qué tanto tienes. Exponerte electoralmente. Quieres exponerte electoralmente y por lo tanto tú crees que vas a sacar más que otros y si que tú tienes que unirte, bueno, probablemente vas a tener que ceder a algún punto. Por eso es que nosotros estamos pidiendo pensar primero en Chile, porque si es que acá se produce una dispersión del sector, vale decir, de la centro derecha y la derecha, una fragmentación de su electorado, efectivamente nos va a enfrentar a una situación compleja. Más allá si ganamos la presidencia como esperamos, con Evelyn Matei, yo espero, lo que se nos puede provocar es justamente una fragmentación del Parlamento. Entonces acá se requiere una dispersión de votos que nos impida tener la mayoría del Parlamento. Y ese yo diría que es el tema más complejo. Ahora, armar coaliciones, sobre todo para las presidenciales y sobre todo para las parlamentarias, no hay que olvidarse de que la verdadera fuerza de un partido está dada por cómo tienen las votaciones los parlamentarios, no necesariamente por quién gana la presidencia. La presidencia puede ser un acuerdo entre muchos partidos, pero los partidos individualmente muestran su fuerza con la votación parlamentaria. Absolutamente, absolutamente. Y eso, bueno, o sea, ahí... ¿quiénes están con ustedes hoy día? Históricamente, lo que conocíamos desde el principio, qué sé yo, la coalición básica de Chile Vamos, sigue existiendo. Absolutamente. ¿No? Chile Vamos ha estado fortaleciendo su unidad interna. Tenemos a Evópolis, RN y la UDI, que estamos trabajando de manera mancomunada, apoyando la campaña de Evelyn Matei, su despliegue territorial que se va a incrementar en las próximas semanas y también el trabajo de los equipos programáticos, que es un equipo bastante sólido, consistente, pero que además está haciendo un trabajo fundamentalmente con Demócrata para lograr afinar un programa de gobierno único que permita justamente la adhesión de Demócratas y esperamos, una vez que se terminen de afinar algunas conversaciones respecto de 3 distritos o 3 regiones, poder efectivamente tener a Demócratas sumados a el pacto electoral. ¿Cuáles son esas 3 regiones? No es la tuya, no es la tuya. No, pero son regiones en las que efectivamente esperamos que se dé una señal potente. Bien. Una de ellas es la Araucanía, pero construir efectivamente una fuerza electoral que permita capacidad de tracción para la candidata presidencial y, por supuesto, para ganar el Parlamento, atrayendo a este pacto votos nuevos, votos que tradicionalmente estaban dispersos, pero ahora enfocados fundamentalmente en la elección presidencial y la parlamentaria, entendiendo además que ya Amarillos
ya hizo el apoyo formal Sí, a la candidatura de exacto, Belén Matei, y yo exactamente. espero además que se sumen y que se revise su acuerdo del Consejo General para que tengamos sumados también a ellos al pacto Ahora, electoral parlamentario. ¿y cuál puede ser, así con la mano en el corazón, Francisco Chaguán, el costo de no ser primaria? Bueno, el costo de no ser primaria, que lo tuvimos ahora, es que el foco de atención se concentra fundamentalmente en los candidatos de la izquierda. Tenemos franja electoral, tenemos despliegue territorial, tenemos debate, ellos tienen posibilidades de mostrar ideas, de mostrar fortaleza. Mientras tanto, nosotros tenemos menos posibilidades de estar en la agenda pública. Eso yo diría que es un tema de fondo. Segundo, es que ellos cuando tengan un candidato único resuelto por la ciudadanía, ratificado en la primaria del 29 de junio, van a generar, como tú bien decías, un fenómeno de convergencia en Claro. torno a ese candidato, y ese candidato va a aparecer con un apoyo más sustantivo en las encuestas a partir de julio, pensando en que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sector, tenemos 3, 4 candidatos que van a primera vuelta y por tanto los apoyos están mucho más fragmentados. Sí, bueno, todo esto, viendo, porque también en el oficialismo hay ficciones y cosas, hay una pelea bastante grande ahora que se dio con una serie de declaraciones que hizo en su campaña Gonzalo Winter que no le gustaron para nada a otros miembros de la coalición de gobierno y que plantearon Que que... tiene dos no. maneras de hacer una primaria. Una primaria inteligente, como nosotros planteamos en nuestro sector, que era una primaria en torno a ideas, a propuestas, y una primaria donde se le habla a la política. Yo creo que ellos están malgastando una oportunidad importante, porque básicamente lo que están haciendo, se están enfrascando en discusiones que solo le importan a un pequeño segmento de la población que es militante, pero la posibilidad de mostrar ideas, propuestas, no la hemos visto en la primaria de la izquierda. ¿Y cuál es tu evaluación de lo que... Algunos dirán que tienen pocas ideas que mostrarle a Chile, pero bueno, pero más bien la discusión ha sido una discusión pequeña, si resucitar o no la concertación, si es que, pero ¿te das cuenta? O si se apoyó o no el 18 de octubre, pero no se le ha hablado al país respecto a propuestas de cómo resolver las listas de espera, de cómo mejorar la seguridad de los chilenos, de cómo ir afianzando justamente un país que tiene un modelo exportador y cómo se generan oportunidades de crecimiento. Entonces, yo Ahora, diría dime que la una izquierda desaprovechó, afortunadamente para nosotros, una oportunidad única dada por una primaria. Tú mencionaste que Amarillos había decidido apoyar a Evelyn Matei. Así es. ¿Tú sientes que el centro, tanto centro izquierda como centro derecha, hoy día el centro izquierda está buena parte en la coalición de gobierno, ¿tú ves algún tipo de movimiento en términos del retorno del centro Absolutamente. a una posición, por ejemplo, de presidencial o sea, no me cabe la menor duda. o que sea más A grande ver, que la suma de cada uno? sí, digamos? es que yo creo que básicamente los 3 tercios de los que se hablaba históricamente hoy día están reflejados de manera distinta. Yo diría que los 3 tercios están representados primero, 1 tercio por la izquierda, desde la DC, que está con un matiz más hacia la izquierda, hasta el Frente Amplio. Un centro que se va a consolidar, que era mi propuesta cuando fui presidente de partido y que se ha ido afianzando en un trabajo persistente desde Amarillos hasta la UDI, donde efectivamente representamos un nuevo centro político y una derecha alterna que va desde el Partido Republicano hacia el Partido Nacional Libertario. Entonces vemos un cambio en el esquema político, en el escenario político, que puede ser muy potente desde el punto de vista de si tenemos un pacto electoral parlamentario por omisión, porque no va a haber Sí. un pacto electoral formal, podríamos tener un triunfo muy relevante en las elecciones parlamentarias. Dime una Y por cosa. eso es mi inquietud de llamar a la generosidad de los actores políticos, más que finalmente a buscar la posibilidad de
generar una perspectiva de sus respectivas partidos en una papeleta electoral. Esa llamada a la generosidad de los partidos políticos, independientemente de qué partidos son, cuando hay una serie de inconvenientes para armar naturalmente una coalición, es una cosa que suena súper bien, pero que dentro de la realidad política no necesariamente cuaja. No siempre. Es un buen cliché, pero no necesariamente cuaja. Es que depende, Fernando, porque, por ejemplo, nosotros como Renovación Nacional, siendo el partido más grande de Chile, teniendo la posibilidad finalmente de llevar un candidato propio, nosotros tomamos una decisión que era una decisión de adelantar nuestra proclamación de Evelyn Matei, y fuimos el primer partido de Chile Vamos que hizo ese gesto. Entonces ahí nosotros actuamos consistentemente, pensando primero en Chile, y segundo porque efectivamente en ese momento y hoy día creemos que la única capaz de darle gobernabilidad a Chile es un gobierno de centro-derecha como el encabezado por Evelyn Matei. Sí, hay partidos ahí dentro de los que tú nombraste, los amarillos, incluso los demócratas, que no les gusta mucho que los traten como parte del centro-derecha. No, centro, por eso es los centro-derecha. Ellos representan el centro político y nosotros a la centro-derecha, pero se está construyendo efectivamente un nuevo centro. Y ese nuevo centro dice relación, por ejemplo, como estamos actuando en el Parlamento. En el Parlamento, las distintas oposiciones, por ejemplo, en el Senado actuamos de consuno. Nosotros nos reunimos una vez al mes para los efectos de establecer la estrategia de nuestras votaciones en el Parlamento, yo diría una vez cada 15 días, y generando justamente, afinando nuestras votaciones. Tú ves que no hay fisura entre las votaciones de Matías Walker o Jimena Rincón con las votaciones de Chile Vamos, porque efectivamente se ha ido consolidando un nuevo centro, y eso yo diría que es muy relevante. Te tengo desgraciadamente que preguntar Sí. por lo que está pasando internacionalmente. Francisco Chaguán, tú eres una persona muy activa dentro del mundo que es de descendencia palestina en Chile. Y no te lo pregunto solamente en términos de los que están activos en estos momentos, sino que, a ver, ¿para dónde puede escalar una cosa como esta? Primero, Fernando, contarte que nosotros hemos estado activos, efectivamente. Nosotros presentamos 3 acciones ante la Corte Penal Internacional, 3 acciones. De hecho, en este minuto está Juan Carlos Manrique. En este minuto está Juan Carlos Manrique en la Corte por las 2 últimas acciones presentadas por los ataques de las fuerzas de defensa israelí a la Flotilla de la Libertad, que nosotros estamos representando a través de intereses de terceros, y donde efectivamente, tal como se acogió nuestra primera acción en contra de los hechos del 7 de octubre, como los hechos posteriores, y se derivaron las órdenes de arresto en contra de los liderazgos de Hamas y también en contra de Benjamín Netanyahu, efectivamente hoy día hemos interpuesto estas dos otras acciones. Va a haber una conferencia de paz en Nueva York a partir del 16 de junio, vale decir, dentro de estos días, para los efectos de poder empujar la solución biestatal. Esa conferencia de paz está copatrocinada por Francia y Arabia Saudita. A mí me tocó estar reunido en la Unión Interparlamentaria Mundial, donde soy uno de los representantes de Chile, y donde fui elegido como miembro del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, justamente para provocar el apoyo de los 180 parlamentos que son parte de la Unión Interparlamentaria a la Conferencia de Paz de Nueva York, y donde esperamos efectivamente se dé un impulso decisivo a la solución biestatal. Eso es lo primero. ¿En qué momento la palabra paz deja de ser una palabra y pasa a ser un Bueno, es que eso es el tema. Primero, el cese inmediato de las hostilidades, no solamente el término del genocidio en Palestina, donde hay desplazamiento forzado de personas, donde hay efectivamente castigo colectivo de la población civil, donde hay más de 56.000 personas asesinadas, la mitad de ellos niños y mujeres, la liberación de todos y cada uno de los rehenes, cuestión que nosotros hemos condenado desde el primer día, y por supuesto se requiere la liberación de todas las personas que están privadas de libertad. Y por otra parte también, cómo finalmente se provocan escenarios políticos distintos. El presidente Abbas ha señalado que una condición esencial es desmilitarizar a Hamas,
Por otra parte, dentro de la propia coalición de gobierno en Israel han manifestado reparo. Sí. Efectivamente, hoy día tenemos una sociedad israelí que está completamente fragmentada, fracturado. Dicen no en nuestro nombre, no un genocidio en nuestro nombre, dice una cantidad muy importante de la comunidad judía en el mundo que está justamente manifestándose en esta dirección, y por tanto yo diría que un cambio en el liderazgo israelí, como también posibilitar un liderazgo palestino que tenga control político de todo el territorio, no solamente Cisjordania, Jerusalén Este y por supuesto Gaza, es muy relevante. Bueno, convengamos una cosa. Aquí hay un tercer ingrediente, un tercer participante muy fuerte, que es Irán, que no es palestino. No, es persa, y no es parte de los países árabes. No, pero estamos hoy día en una situación de bombardeos mutuos brutales. Brutal. Y cuando esas cosas pasan, bueno, tú nunca sabes si es que se escala y quién se agrega, y de pronto tienes una situación. El tema más complejo tiene su absolutamente relación con la incontrolable. escalada eventualmente regional del conflicto. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Creemos sin lugar a dudas que esto también afecta a la propia solución biestatal que queremos empujar. Y por eso es tan importante tratar en cuerdas separadas. Uno, el esfuerzo que se está haciendo por parte de Francia y Arabia Saudita en la conferencia de paz que está convocada en Nueva York. Segundo, el plan de reconstrucción que se está encabezando fundamentalmente por Egipto para Gaza, donde se requieren más de 60.000 millones de dólares para iniciar los procesos de reconstrucción de Gaza, donde toda la infraestructura sanitaria, toda la infraestructura vial, toda la infraestructura incluso de acceso fundamentalmente a bienes esenciales ha sido destrozada. No solamente los hospitales, las clínicas, los temas que hizo relación fundamentalmente con las escuelas han sido destruidas por parte de una acción, vuelvo a insistir, genocida, de castigo colectivo de la población civil, que está penado y sancionado por la norma internacional. Y por otra parte, ¿cómo logramos finalmente que el conflicto no escale a nivel regional? Porque yo espero que acá prime la racionalidad, se llama a las partes finalmente a la mesa diplomática, tanto a Israel y a Irán, y finalmente se acabe finalmente una escalada, además con una guerra que no se ve en términos, no se había visto. Una guerra de drones, sí, de misiles balísticos de alta envergadura, con acciones de protección, sí, que tampoco habíamos visto, los escudos balísticos. Sí. O sea, lo que estoy transmitiendo. Sí, lo único que falta, desgraciadamente, es algo que los dos países tienen, Irán y Israel, y muchos más, que en algún momento dado salga el deseo de decir, oye, usemos bombas nucleares. Bueno, por eso es tan importante que la comunidad internacional actúe. Pero tiene que ser rápido. Ahora. Y por eso es tan importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se convoque rápidamente y acá se adopten medidas que estén avaladas no solamente por la Carta de Naciones Unidas, el capítulo séptimo de la Carta, cuando hay acciones de esta naturaleza, puede establecer medidas excepcionales para devolver justamente la paz en los territorios. Y dime una cosa, Francisco, ¿qué tanto este tema, que es un tema histórico de hace mucho tiempo, de alguna manera, cómo se ve dentro de los sectores políticos, dentro de la centroderecha? El gobierno ha apoyado directamente y ha criticado muy duramente a Israel. Yo distinguiría dos cosas. Yo distinguiría el conflicto de Irán con Israel, que es un tema completamente distinto, a cómo lograr finalmente la solución biestatal en Palestina, cómo lograr que los derechos inalienables del pueblo palestino y el derecho a la autodeterminación, el derecho al retorno, como también el derecho de Israel y Palestina a vivir dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, se concrete. Y para eso hay que empujar la solución biestatal. En esta materia, particularmente respecto a el impacto que tiene el tema palestino israelí, el conflicto palestino-israelí en Chile, es excepcional, porque en Chile tenemos la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente,
y tenemos una comunidad también judía muy relevante. fuerte, sí. Y por tanto el llamado que quiero hacer a las dos comunidades, también recogiendo el llamado que está haciendo ahora el cardenal. El cardenal está haciendo un llamado a las dos comunidades, la comunidad palestina y la comunidad judía, finalmente a lograr también influir en los territorios para que la solución biestatal, para que el reencuentro, el encuentro, la generación de confianza vuelva a surgir. Y para eso se requiere la capacidad finalmente de entender que no se puede avalar jamás lo que está ocurriendo en Palestina, donde hay un verdadero genocidio y una muerte y un asesinato de más de 54.000, más de 56.000 palestinos, la mitad de ellos niños y mujeres. Desgraciadamente esto está recién empezando, ya han habido amenazas de represalia por todos los lados y... Lo malo es que uno sabe cómo parte Sí, eso. y no sabe cómo termina. Y por eso es tan importante que la comunidad internacional actúe rápidamente. Francisco Chaguán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando, por la Que te vaya invitación. muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos mañana. Chao.